Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar del tema de las soluciones en química. Entonces, para abarcar este tema, es importante primero tener claridad sobre unos conceptos básicos y luego sí trabajar la parte de las matemáticas. Entonces, primero vamos a ver lo que es el concepto de las soluciones, luego vamos a ver lo que es el mol, que es una unidad de medida. Vamos a ver luego otras unidades y sus conversiones. Este tema se basa básicamente en las reglas de tres. Entonces es importante que si podemos hacer ese ejercicio de entender la regla de tres, pues podemos resolver cualquier tipo de ejercicios relacionados con las soluciones. Luego vamos a ver las unidades de concentración, que por lo que veo en la guía trabajaron dos, que son el porcentaje masa-masa y el de la molaridad. Y también vamos a ver pues, el concepto de la densidad. Todo este tema se desarrolla con reglas de tres. Entonces la idea es saber cómo abarcar esos ejercicios. Entonces, primero vamos a analizar lo que es el concepto de una solución. ¿Listo? Entonces, en química, cuando tenemos diferentes mezclas, por ejemplo, tú puedes mezclar, digamos, arroz con lentejas. Entonces, esa sería una mezcla que es heterogénea, porque tú puedes ver en dónde están los granos del arroz y en dónde están los granos de las lentejas. Y tú lo podrías separar simplemente con los dedos. Pero hay unas mezclas que son homogéneas. Esas mezclas que son homogéneas se llaman soluciones. ¿Por qué se llaman soluciones? Porque tú no las puedes separar por unos métodos físicos sencillos, sino que están muy bien disueltas. ¿Listo? Entonces, esas soluciones pues tienen como ciertos agentes. Entonces vamos a imaginarnos, por ejemplo, eh, agua con azúcar. Entonces yo tengo el agua, que va a ser el disolvente, tengo el azúcar, que sería el soluto, y cuando yo agrego el azúcar en el agua y empiezo a mezclarlos, yo crearía ya una solución de agua dulce. Entonces la solución es la mezcla entre un soluto y un solvente. Si yo agrego poquita agua, pues la solución va a quedar insaturada. Si alcanzo a disolver la mayor cantidad de azúcar en el agua, va a quedar saturada. Y si yo llegara a calentar el líquido y le agrego muchísima azúcar, pues va a quedar sobresaturada. Pero entonces aquí lo que quiero que entiendas es que va a haber una parte que es el soluto, que es la parte sólida, y una parte que es el disolvente, que es la parte líquida. Y cuando tú combinas ambas cosas, es que vas a tener la solución. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto de una solución química. Una mezcla de dos sustancias o más que al mezclarse no se pueden distinguir una de la otra. Entonces, el disolvente, el líquido, va a ser la parte disolvente y lo que se agrega a la parte sólida va a ser, perdón, el soluto. Y cuando están mezclados, creamos la solución. Entonces, en este tema se manejan muchas unidades. Tú vas a manejar moles, kilogramos, gramos, litros, mililitros, centímetros cúbicos. Entonces es importante que tú sepas hacer el cálculo de cada una de esas unidades. En química se maneja mucho el concepto de la unidad del mol. ¿Listo? Entonces el mol, ¿cómo lo vamos a entender? Un mol va a ser una cantidad específica de átomos o de moléculas. Esa cantidad es bastante grande, es 6,02 por 10 a la 23. Si estamos hablando de átomos, pues serían 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y si hablamos de moléculas como la del agua, serían 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Listo? Entonces simplemente es como decir una cantidad de algo. Por ejemplo, que si yo te digo a ti una docena, tú sabes que van a ser 12 unidades. ¿Listo? Pero entonces si te digo a ti cuánto pesa una docena, tú no vas a saber en realidad cuánto pesa, porque es que una docena, por ejemplo, de naranjas pesa muy diferente a una docena de limones. ¿Por qué? Porque la masa de ellos es diferente, ¿cierto? Lo que coinciden en esas docenas es que son 12. Entonces, cuando hablamos del concepto de mol, lo que va a coincidir es esta unidad que tenemos acá, el 6,02 por 10 a la 23 unidades. ¿Listo? Esa es la cantidad de átomos o de moléculas que vamos a tener en una cantidad de sustancia. Pero una docena, por ejemplo, puede tener diferentes tipos de masas, como te dije ahorita, de que depende de la sustancia que se está analizando. Obviamente los limones o las papayas, por ejemplo, van a ser mucho más pesadas que los limones. Una docena de papayas va a pesar muchísimo más que una docena de limones, pero ambas tienen en común que son 12. Entonces, en química, el mol es esa cantidad, 6,02 por 10 a la 23 unidades, que es un número grandote. Pero la masa va a ser diferente. ¿De qué depende? Pues de los átomos o de las moléculas que estemos estudiando. Entonces ahí es cuando tú te basas en la tabla periódica para calcular la masa de eso. Entonces, por ejemplo, te pido acá
Este compuesto de acá, CH4, se llama metano. Entonces quiero saber 6,02 átomos de, perdón, moléculas de metano, ¿cuánto pesan? Entonces tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Este carbono no tiene ningún número al lado, entonces se supone que solamente hay uno. Y este hidrógeno tiene un número aquí 4, que significa que tenemos 4 átomos de hidrógeno. Entonces tú vas a consultar en la tabla periódica cuánto pesa el carbono y cuánto pesa el hidrógeno. Nos damos cuenta que aquí el carbono pesa 12,01 gramos por mol. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esa masa. Y a esa masa del carbono le vamos a agregar la masa del hidrógeno. Entonces el hidrógeno tú buscas en la tabla periódica y pesa 1,01 gramos mol. Entonces este gramo de acá, este 1, lo multiplicas por 4, pues porque acá tenemos 4 hidrógenos. Entonces por eso es que acá tenemos este 4 de color azul, para evidenciar que la masa del hidrógeno la estamos multiplicando por 4. Entonces, 1,01 por 4 te da 4,04. Y al sumar 4,04 con 12,01 te da 16,05 gramos por mol. ¿Qué quiere decir eso? Que un mol de metano de CH4 pesa 16,5 gramos. ¿Listo? Entonces, cuando tú sacas el peso molecular de una sustancia, estás determinando cuántas moles tiene esa sustancia. ¿Listo? ¿Cuánto pesa una mol de esa sustancia? ¿Listo? Miremos aquí otro ejemplo. Tenemos aquí el ácido sulfúrico. Entonces el ácido sulfúrico tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Entonces tú buscas en la tabla periódica el peso de cada una de estas sustancias. El hidrógeno pesa 1, el azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16. Como tenemos 2 hidrógenos, multiplicamos 1 por 2 y me da este 2 de acá. Tenemos un azufre, 32 por 1 me da 32, y tenemos 4 oxígenos, 16 por 4 me da 64. Suma los valores y te da 98 unidades de masa atómica, que significa lo que pesa un mol de ácido sulfúrico. Entonces date cuenta que un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos, pero un mol de metano pesa solamente 16 gramos. Eso es lo que yo te decía con las papayas y las naranjas, que dependiendo de la sustancia, pues va a pesar diferente. Entonces así es como tú sacas las moles. ¿Listo? Ese es el concepto de mol. Simplemente tienes que sacar el peso molecular que lo encuentras en la tabla periódica, dependiendo del símbolo de los elementos que estás trabajando. ¿Listo? Ahora, como estamos hablando de solutos y de solventes, tú vas a tener unidades de gramos, unidades de masa y unidades de volumen. Entonces tenemos, por ejemplo, acá una unidad de masa, que es el gramo, y tú tienes que saber pasarle, digamos, a kilogramos o a centigramos o a miligramos para poder determinar cuánto es la conversión de ellos. Entonces, la idea es que si tú vas a pasar, por ejemplo, de gramos a decigramos, tú vas a multiplicar por 10. ¿Listo? De decigramos a centigramos multiplicas otra vez por 10. Entonces, siempre que vas de una unidad más grande a una más pequeña, tú vas a multiplicar por 10. Y si es al revés, tú vas a dividir. Entonces, si yo te digo que tengo 1000 mililitros y quiero saber cuántos litros hay, pues 1000 mililitros dividido 10 me da 100 mililitros. Dividido 10 me da 10 mililitros. Dividido 10 me daría 1 litro. Quiere decir que un litro tiene 1000 mililitros. ¿Listo? Entonces es importante que tú sepas las unidades que se manejan en el tema de las soluciones para poder hacer las conversiones necesarias. Y ahora venimos a la operación básica de las soluciones, que es la regla de 3. ¿Listo? Entonces la regla de 3 dice lo siguiente. Por ejemplo, vamos a mirar este ejemplo que tenemos aquí a la derecha. Dice, 40 obreros construyen 100 metros. Entonces te preguntan, 70 obreros, ¿cuántos metros construirán? Entonces tenemos acá 3 datos y tenemos una incógnita, que es acá esta X. ¿Cómo se resuelve eso? Tú vas a multiplicar, como muestra aquí el dibujo, las diagonales y lo divides por el que está arriba. Entonces acá multiplicarías 70 por 100 y ese valor que te dé lo divides entre 40. Entonces al hacer la conversión sería 70 por 100 dividido 40 te da 175 metros. Quiere decir que 70 obreros construirían 175 metros. ¿Listo? Entonces acá digamos que la conversión, si 5 equivale a 2, 7 ¿a cuánto equivale? Te multiplica 5 por 7 y lo que te dé lo divides por 2. ¿Listo? Esa es la regla de 3 y la necesitas en el tema de soluciones mucho, porque desde ahí tú vas a hacer los cálculos que necesitas. Ahora, también hay un concepto que es el de la densidad. La densidad es la cantidad de masa de un objeto que ocupa cierto volumen. ¿Listo? Entonces,
simplemente lo que tú vas a hacer es, digamos, tú coger la masa, digamos, de tu celular y le sacas el volumen y divides esos dos valores y sacarías la densidad de tu celular. Entonces, por ejemplo, la densidad de tu celular va a ser mucho más grande que la densidad de una piedrita que cojas del piso. Simplemente es dividir masas por volumen, ¿vale? Entonces, estos son todos los conceptos que necesitamos de base para poder entender el tema de las soluciones. Acá tenemos las unidades de concentración de las soluciones. ¿Listo? Hay muchísimas. Entonces tenemos acá el porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen, partes por millón, molaridad, molalidad, fracción molar y normalidad. Todas estas son unidades de concentración, pero pues ahorita no te vas a estresar con todas ellas, porque aquí solamente vamos a trabajar nosotros unas unidades que son las siguientes. En la guía que me mostraste, pues simplemente vamos a trabajar lo que es el porcentaje masa-masa y lo que es la molaridad. ¿Listo? Entonces nos vamos a centrar únicamente en esos dos valores. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta que el porcentaje masa-masa debe tener las unidades en gramos. ¿Listo? Arriba los gramos del soluto, lo divides por los gramos de la solución y lo que te dé lo multiplicas por 100. ¿Listo? Recuerda que acá lo que necesito es que la unidad que trabajes sea gramos. Si a ti te dicen 5 kilogramos de soluto en 5 gramos de solución, esos kilogramos los tienes que pasar a gramos. ¿Listo? La molaridad, mira que está manejando el concepto de moles. ¿Listo? Entonces, si te dan una masa de carbono, tienes que pasarla a moles y eso lo divides por una cantidad de litros. Importantísimo que respete las unidades que te están pidiendo acá. Gramos en esta parte izquierda y acá moles y litros. ¿Vale? Me imagino que después van a estudiar, van a estar trabajando las unidades que tenemos aquí abajo. Tú solamente te vas a centrar en las de arriba. ¿Listo? Entonces, tenemos acá los ejercicios de la guía. Entonces, acá primero hay que entender lo que me está pidiendo el ejercicio y luego ver cómo realizamos las operaciones. Entonces, acá tenemos lo siguiente. A continuación se les entrega el contenido a desarrollar en la primera actividad, la cual deben resolver los siguientes ejercicios cumpliendo con todas las observaciones citadas en la escala de estimación. Entonces, Diaris, lo que yo voy a hacer es, voy a resolver esos ejercicios. Mañana te mandaré fotos de los ejercicios resueltos, pero aquí vamos a ver un poco los pasos que se tienen que resolver para esa operación. Entonces, el primero te dice, ¿cuál es la molaridad de una solución que tiene disueltos 4 gramos de hidróxido de sodio, que es este compuesto de acá, en 250 mililitros de solución? Entonces, el soluto te lo están dando en gramos, ¿cierto? Y la solución te la están dando en mililitros. Entonces tú te devuelves a la fórmula. Tienes que sacar la molaridad. Entonces la molaridad, mírala acá, me decía que yo tenía que tener la unidad en moles y en litros. Y a ti te la están dando en gramos y en mililitros. Entonces tienes que convertir los gramos de hidróxido de sodio, los tienes que convertir en moles. ¿Listo? Y eso lo vas a dividir por los litros de la solución. O sea que los mililitros de la solución los vas a pasar a litros. ¿Listo? Entonces, como te digo, yo mañana me pongo a hacer pasito a pasito todos estos ejercicios para que puedas entender de dónde sale cada valor. Entonces, acá la idea es que tocaría convertir estos gramos a moles de hidróxido de sodio y estos mililitros a litros y luego se dividen los dos valores. ¿Listo? Entonces, acá me dicen en qué volumen de solución deben disolverse 20 gramos de hidróxido de calcio para que la solución sea 0,4 molar. Entonces el mismo cuento, tienes el valor de la concentración, tienes el valor del soluto, tienes que sacar ya la cantidad del solvente, de la solución, perdón. Y todo eso se realiza con regla de 3, pero entonces ahorita quería que entendiera los conceptos de la solución y luego mañana vamos a ver la parte matemática de estos ejercicios. ¿Listo? Entonces yo me voy a poner ahorita juicioso a resolver cada ejercicio y luego te mando fotos para que tú veas el paso a paso, pero la idea es que tú trates de hacer estos ejercicios primero sola y luego compares con lo que yo te voy a pasar, ¿vale? Entonces mañana te mando las fotos para ir comparando los ejercicios.